Para el diagnóstico de infección por VPH, a diferencia de otras infecciones, hay un número limitado de pruebas. En primera instancia, una prueba de las más sencillas, pero también muy poco sensible y muy poco específica, está la prueba del ácido acético, la cual la realiza el ginecólogo. Se trata de, con una solución de ácido acético, frotar las verrugas o lesiones que sean sospechosas de ser producidas por este virus, y si se tornan de un color blanquecino, querrá decir que es una prueba positiva. Por supuesto, no tiene mucho valor predictivo positivo y no se puede establecer el diagnóstico con esta prueba. Sin embargo, es un dato de utilidad al estar interpretando en conjunto con la clínica del paciente y sus antecedentes para lograr un diagnóstico o pensar en otro tipo de pruebas. Por otra parte está la citología por Papa Nicolau, que puede ser aplicada tanto en hombres como en mujeres. Es decir, es la búsqueda de cambios en la morfología de las células en un frotis fijado de muestra obtenida ya sea del cuello uterino o de la uretra en el caso de los hombres. Aunque en este último caso hay bibliografías que recomiendan no solo estudiar la uretra, sino también el surco coronario y el glande. Entonces aquí el anatomopatólogo, es decir, especialista en anatomía patológica, a través de una observación al microscopio de una tinción de Papa Nicolau, va a poder estar visualizando algunas anormalidades morfológicas en las células que puedan llevar a la presunción de un posible cambio hacia células cancerosas. En general, estos cambios se dividen en 3 etapas y pueden ser cambios tanto en las células epiteliales como en las células glandulares. Por muchos años ha sido la prueba de tamizaje de elección, dada su fácil acceso y su bajo costo. Sin embargo, últimamente se ha observado que deja mucho que desear, sobre todo en la sensibilidad, lo cual quiere decir que puede pasar por alto algunas infecciones en sus etapas iniciales. Por supuesto, también la exactitud del análisis va a estar ampliamente relacionado con la experiencia del anatomopatólogo. Y por último, el gold estándar para la detección de VPH pues son las técnicas moleculares, ya sea la PCR o bien la captura de híbridos. Técnicas moleculares con las cuales vamos a poder detectar el genoma del virus, la presencia de este en la muestra. Aparte de tener las ventajas propias de una prueba molecular como lo son un bajo límite de detección y una amplia especificidad, nos va a permitir detectar el virus inclusive antes de que llegue a causar algunos cambios morfológicos en las células. Para este tipo de pruebas puede ser desde las más sencillas que solamente detectan presencia o ausencia del virus. Por otra parte tenemos pruebas con genotipado parcial, es decir, que solamente nos pueden detectar tanto si hay presencia o ausencia de algún genotipo de alto riesgo sin especificar cuál, u otros tipos de pruebas en donde solamente detectan el genotipo 16 y 18, hasta llegar a pruebas de genotipado completo, en la cual podemos detectar específicamente 28 genotipos diferentes del virus del papiloma humano, aunque en algunas otras casas comerciales pueden variar entre unos cuantos genotipos más o menos, pero lo normal es que detecten estos 28 que les estoy mostrando a continuación. Este último tipo de técnicas, pues su gran desventaja es su alto costo, lo cual no ha permitido tenerla como una técnica de tamizaje global para todos aquellos pacientes, principalmente mujeres de edades a partir de los 30 años, para poder detectar precozmente el cáncer cervicouterino. Sin embargo, tiene muchas ventajas sobre la citología de Papa Nicolau convencional.